La herida del abandono es de esas que marcan para siempre. Es de esas que no se ven por fuera, pero que duelen más que un golpe. Quizás tú mismo la conoces. Quizás la arrastras desde niño, o quizá alguien cercano la está cargando hoy. Antes de seguir, quiero saludarte. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Hoy vamos a caminar juntos por un tema muy sensible, pero también muy necesario. Y quiero decirte algo, no tienes que estar sentado con todo en silencio para recibir este mensaje. Puedes escucharlo mientras te preparas para salir, mientras guías hacia el trabajo o mientras la rutina avanza. La palabra de Dios llega en cualquier momento y lugar, justo donde la necesitas. Permíteme orar contigo. Padre amado, hoy venimos delante de ti con corazones que tal vez todavía sangran. Muchos que escuchan este mensaje llevan una cicatriz del abandono. Algunos fueron dejados por su madre, otros por su padre. Otros, aunque tenían a sus padres cerca, se sintieron solos. Señor, yo te pido que en este momento, tú comiences a sanar. Que tu abrazo sea real, que tu paz sea tangible. Y que esta palabra sea un bálsamo para cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno en la historia de hoy, quiero invitarte a algo muy importante. Si este contenido está tocando tu vida, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos devocionales y compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez un amigo, tal vez un hermano, alguien que nunca te contó, pero también carga esta herida. Hazle llegar esta palabra, porque puede ser justo lo que estaba esperando escuchar. Así seguimos extendiendo juntos este mensaje de fe y esperanza. Gabriel siempre cargó con una herida que parecía no cerrarse nunca. Aunque fue cuidado por familiares y nunca le faltó techo ni comida, había algo que lo perseguía desde la infancia, la sensación de haber sido abandonado. Cuando miraba hacia atrás, en ese recuerdo de su niñez, revivía con dolor el momento en que su madre decidió dejarlo en manos de otros. Era como si dentro de sí mismo resonara una pregunta constante: ¿por qué no me quiso a mí? Aun cuando creció, formó amistades y trató de construir una vida estable, esa voz interna lo acompañaba. Una y otra vez regresaba a ese recuerdo, verse como un niño dejado a la suerte, como un pequeño que no eligió esa historia, pero que debía cargarla. Ese vacío lo marcó profundamente. Lo sentía cada vez que veía a otros hablar con orgullo de sus madres, cada vez que alguien compartía una anécdota de infancia llena de ternura. En esos instantes, Gabriel se retraía en silencio y pensaba: yo no tuve eso, yo fui como un lagarto abandonado después de nacer. En silencio, Gabriel solía cerrar los ojos y dejar que los recuerdos lo arrastraran hacia atrás. Era como si de repente volviera a ser aquel niño de apenas 6 años, con una pequeña maleta en la mano, mirando a su madre mientras lo llevaba de camino a la casa de un familiar. El tiempo parecía detenerse. Recordaba el sonido de sus pasos sobre la grava, el sol que quemaba fuerte esa tarde, y sobre todo, la frialdad en la mirada de ella. No había palabras de consuelo, ni una explicación que pudiera calmar su corazón infantil. Solo un gesto rápido de despedida, como quien entrega algo que ya no le pertenece. Ese momento quedó grabado en lo más profundo de su ser. Cada detalle volvía con nitidez. La puerta que se cerró detrás de él, la sensación de no tener un lugar seguro al cual correr, y la certeza amarga de que había sido dejado atrás. Años después, aún podía sentir el mismo nudo en la garganta al revivir esa escena. Era como si aquel instante hubiera marcado con fuego la historia de su vida. Gabriel recuerda aquellas noches de silencio, cuando en la oscuridad de la casa prestada sentía que su corazón se apretaba de miedo. Aunque la familia que lo recibió le daba lo necesario para sobrevivir, en su interior siempre habitaba una pregunta que lo acompañaba como una sombra: ¿por qué mi madre no me quiso? En la escuela, veía a otros niños correr a los brazos de sus madres al salir de clases. Él, en cambio, esperaba en la esquina, tratando de convencerse de que no pasaba nada. Pero en su corazón dolía cada ausencia, cada abrazo que nunca recibió. Había momentos en que se sentía como un invitado en su propia vida, como si su lugar en el mundo no estuviera asegurado. No importaba cuántas sonrisas fingiera, siempre había una herida invisible que lo hacía sentir menos, como si no mereciera amor.
Ese vacío lo acompañaba en cada cumpleaños en el que no escuchaba la voz de su madre, en cada enfermedad donde nadie se desvelaba a su lado, en cada logro escolar que parecía no importar. Y con el paso de los años, esas memorias se fueron acumulando como piedras en su mochila emocional, haciéndolo caminar cada vez más pesado. Gabriel, ya en su adultez, no podía escapar del eco de su niñez. Aunque intentaba concentrarse en sus responsabilidades y en construir una vida estable, había momentos en que el pasado irrumpía con fuerza. Bastaba un silencio profundo en la noche, o la visión de un niño tomado de la mano por su madre, para que regresara a ese vacío imposible de ignorar. Recordaba aquella tarde en la que, con apenas 8 años, fue entregado como quien entrega un objeto. Todavía sentía en su piel el roce de la mano de su madre soltándolo, sin una palabra de explicación, sin una mirada que le confirmara su valor. Ese instante lo había marcado tanto, que cada abandono posterior, una amistad rota, una traición, una pérdida se convertía en una herida multiplicada. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar tu comentario, activar la campanita y compartir este devocional para que más personas puedan recibir esperanza y fortaleza. Aunque Gabriel fue criado con cuidado y recibió alimento y techo, en el corazón de él había una convicción difícil de arrancar. Si mi propia madre me dejó, ¿quién más podrá quererme de verdad? Esa idea se transformó en un filtro por el que pasaba todo lo que vivía. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro arrastraba un peso que lo hacía sentirse insuficiente y muchas veces indigno de amor. En silencio, Gabriel aprendió a sonreír, a disimular, a comportarse como si nada le faltara. Pero en el fondo, lo que cargaba era un dolor no resuelto, un dolor que se manifestaba en desconfianza, en ira contenida, en la sensación constante de que su vida había comenzado con un rechazo. El tiempo seguía su curso, y Gabriel descubrió que, por más que intentara llenar el vacío con trabajo, con amistades o con distracciones, el eco del abandono nunca desaparecía del todo. Era como una sombra que lo acompañaba a todas partes. En sus noches más largas, se preguntaba si su vida tendría algún propósito real, si acaso valía la pena haber sido traído al mundo para vivir con esa cicatriz en el alma. En medio de esa lucha, surgieron preguntas que no podía acallar. ¿Por qué fui entregado? ¿Acaso yo no tenía valor? ¿Por qué Dios permitió que mi historia comenzara así? Estas preguntas se convirtieron en el punto de partida de un viaje inesperado. Un día, en medio de una conversación casual, alguien le mencionó a Dios no como un ser lejano, sino como un padre que nunca abandona. Esas palabras se quedaron resonando en su interior como un susurro extraño, casi increíble. ¿De verdad existía un padre capaz de permanecer cuando todos se iban? Gabriel no lo sabía, pero esa idea lo persiguió con fuerza. Poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a acercarse a espacios de fe. Primero por curiosidad, luego por necesidad. Escuchaba testimonios, leía versículos que hablaban de amor eterno, de cuidado, de consuelo. Aunque al inicio su corazón desconfiaba, había algo en esas palabras que lo hacía detenerse, como si fueran una llave para abrir la puerta que llevaba cerrada desde la niñez. Era el inicio de un proceso lento y profundo, el descubrimiento de que, aunque la herida del abandono doliera, podía haber un camino de restauración en los brazos de un Padre Celestial. Cuando hablamos de abandono, la palabra de Dios nos muestra historias que atraviesan el corazón. Una de ellas es la vida de José, aquel joven amado por su padre pero rechazado por sus propios hermanos. Por envidia lo vendieron como esclavo, arrancándolo de su hogar, de su niñez y de la seguridad de los brazos de su padre. José conoció lo que significa sentirse traicionado, descartado, como si su vida no valiera nada. Sin embargo, en medio de ese dolor tan profundo, Dios nunca se apartó de él. Aunque los hombres lo dejaron solo, el Señor lo acompañó en cada paso, lo levantó en tierra extranjera y convirtió lo que parecía una tragedia en un plan de salvación. La Biblia dice en Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese pasaje trae esperanza a todos los que se han sentido abandonados. Quizás, como Gabriel, hayas vivido la sensación de que tu vida fue regalada como si no tuviera valor. Quizás creciste con la herida de no haber tenido una madre o un padre que te cuidara, y aunque otras manos te sostuvieron,
dentro de ti quedó la marca de aquel abandono. Pero al mirar la historia de José, comprendemos que no somos definidos por el rechazo humano, sino por el amor de Dios. Aunque otros no te valoren, Dios siempre ha tenido un plan contigo. Aún en los momentos en que Gabriel sintió que su corazón estaba roto, el Señor estaba allí, guardando su vida, preparándolo para algo mayor. El abandono hiere, pero la fidelidad de Dios sana. La ausencia de un padre o una madre puede dejar una herida que duele toda la vida, pero la presencia de Dios puede llenar esos vacíos con un amor eterno. Lo que Gabriel descubrió, y lo que tú puedes descubrir hoy, es que aunque los hombres fallen, el Señor nunca olvida a sus hijos. El abandono puede ser una herida que atraviesa generaciones. Quizás lo viviste en tu niñez, como Gabriel, quizás lo viste reflejado en tu familia, o tal vez aún hoy lo cargas en tu corazón como una sombra que parece perseguirte. Pero hay algo que necesitas recordar: no estás condenado a vivir encadenado al pasado. El dolor que marcó tu historia no define tu futuro. Así como José eligió perdonar a sus hermanos y descubrir que su vida estaba en las manos de Dios, tú también puedes elegir. Puedes seguir repitiendo las palabras del resentimiento y la amargura, o puedes entregar esa herida al Señor y permitir que Él sane lo que nadie más puede sanar. El paso no es fácil. La memoria del rechazo duele, como si fuera una llaga abierta. Pero cuando nos acercamos a la presencia de Dios, descubrimos que hay un amor que cubre, que restaura y que hace nuevas todas las cosas. Él no cambia el pasado, pero sí transforma como lo miramos y nos da un propósito nuevo. Hoy quiero animarte a que te detengas y pienses: ¿qué parte de tu historia todavía sangra? ¿Dónde sientes ese vacío del abandono? Ponlo delante de Dios. Deja que esa herida se convierta en el lugar donde experimentes su amor más profundo. Porque lo que antes fue señal de rechazo, en las manos de Dios puede transformarse en testimonio de restauración. Gabriel lo entendió. José lo vivió. Y tú también puedes experimentarlo. El abandono puede ser una herida que atraviesa generaciones. Quizás lo viviste en tu niñez, como Gabriel, quizás lo viste reflejado en tu familia, o tal vez aún hoy lo cargas en tu corazón como una sombra que parece perseguirte. Pero hay algo que necesitas recordar: no estás condenado a vivir encadenado al pasado. El dolor que marcó tu historia no define tu futuro. Así como José eligió perdonar a sus hermanos y descubrir que su vida estaba en las manos de Dios, tú también puedes elegir. Puedes seguir repitiendo las palabras del resentimiento y la amargura, o puedes entregar esa herida al Señor y permitir que Él sane lo que nadie más puede sanar. El paso no es fácil. La memoria del rechazo duele, como si fuera una llaga abierta. Pero cuando nos acercamos a la presencia de Dios, descubrimos que hay un amor que cubre, que restaura y que hace nuevas todas las cosas. Él no cambia el pasado, pero sí transforma como lo miramos y nos da un propósito nuevo. Hoy quiero animarte a que te detengas y pienses: ¿qué parte de tu historia todavía sangra? ¿Dónde sientes ese vacío del abandono? Ponlo delante de Dios. Deja que esa herida se convierta en el lugar donde experimentes su amor más profundo. Porque lo que antes fue señal de rechazo, en las manos de Dios puede transformarse en testimonio de restauración. Gabriel lo entendió. José lo vivió. Y tú también puedes experimentarlo. Hoy hemos caminado junto a Gabriel, y también junto a José, viendo que aunque el abandono hiere, el amor de Dios siempre restaura. Ese vacío que deja el rechazo humano puede ser llenado solo por la presencia de aquel que nunca nos deja ni nos abandona. Ahora, quiero invitarte a orar conmigo. Señor amado, te entrego las heridas que me marcaron. Tú conoces cada momento de mi vida, incluso aquellos donde me sentí rechazado o abandonado. Hoy decido creer que tú siempre estuviste allí, y que en tu amor hay sanidad para mi corazón. Ayúdame a perdonar, a soltar la amargura, y a caminar con esperanza. Que lo que me dolió se convierta en un testimonio de tu gracia y de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, nunca olvides que tu vida no es un accidente. Dios te pensó, te amó primero y te sostiene. Él no abandona a sus hijos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien más. Activa la campanita de suscripción para que no te pierdas ningún devocional, y así sigamos creciendo juntos en la fe.